cada día que pasa y que nos acercamos a llegar a ese momento donde el Señor nos va a levantar de este mundo de dolor, de este mundo de tristeza, donde el Señor nos va a llevar a esas mansiones celestiales que Él fue a preparar. Allí no habrá dolor, allí no habrá enfermedad, allí no habrá necesidad, allí no habrá tristeza. Estaremos por siempre con nuestro Padre Dios. Y a medida que se acerca ese momento en que saldremos de esta tierra de dolor para morar en la eternidad, aquellos que hemos recibido a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, se acrecienta el ataque. La guerra es más fuerte cada vez más que se acerca la venida del Señor. Y con razón nos dice el apóstol Pablo que el justo, nosotros los hijos e hijas de Dios, vamos a vivir solamente por la fe en Cristo Jesús. Y es que la fe en Jesucristo es lo único que nos ayuda a mantenernos en pie, tanto física como espiritualmente. Constantemente puedo ver, puedo escuchar, percibir y hasta sentir yo misma una especie de desaliento, desánimo, debilidad, porque mientras estemos en esta carne vamos a estar atravesando por todas estas cosas. Y es muy lamentable, es muy triste ver cómo el espíritu, porque no es una enfermedad, es un espíritu, el espíritu de depresión está sobrecogiendo a tantas personas, y no solamente no cristianas, sino en una gran parte a muchos cristianos. El espíritu de depresión les ha tomado y les ha robado la paz, el gozo y la fe que Dios da. Les ha robado esa seguridad, esa confianza en ese Dios verdadero, todopoderoso. Y vemos a tanta gente desanimada, triste, acongojada, preocupada, desalentada, y a mí particularmente me da mucho dolor poder ver hijos e hijas de Dios en esta condición. Y no es que yo no lo he estado alguna vez, son muchas las veces en que yo me he sentido así como quizás tú que me escuchas en esta mañana te estás sintiendo hoy, o te has sentido, o te puedes llegar a sentir. Yo entiendo lo que es el desánimo, yo entiendo lo que es la tristeza, el dolor que muchas veces nos sobrecoge, la debilidad de ni siquiera querer hacer nada, la debilidad muchas veces hasta de no querer ni siquiera hablar la palabra de Dios. Como seres humanos, todos llegamos a sentir ese espíritu de la depresión en algún momento, con la diferencia de que aquellos que tenemos una fe genuina, aquellos que conocemos a ese Dios todopoderoso, sabemos cómo salir de estas cosas. El mismo salmista David le decía a su alma: alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios. En el Salmo 42 declaraba esto el salmista David. ¿Por qué te turbas, alma mía? ¿Por qué te abates? Una pregunta que en esos momentos en que llega el abatimiento y llega la turbación y llega la debilidad y llega la ansiedad y llega la desesperación y llega la depresión, es esa la pregunta que tenemos que hacerle a nuestra alma. ¿Por qué tú te abates? ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué te turbas? Y ahí mismo darle la respuesta que el mismo salmista le dio a su alma: espera en Dios. Lo que David estaba declarando, estaba diciéndole a su alma era: oye, yo sé cómo tú te sientes, pero tú puedes confiar, tú puedes esperar en el Dios que te va a sacar de esa cárcel de desaliento, de esa cárcel de tristeza, de esa cárcel de frustración, de esa cárcel que se llama depresión. David sabía que el único que podía liberarle de su congoja era Dios, porque Dios es
todopoderoso y lo sabemos, pero muchas veces lo sabemos o lo tenemos como un cliché o como una promesa que cuando nos parece nosotros la creemos. Sin embargo, Dios ha sido, es y será todopoderoso. El único que puede cambiar nuestro lamento en baile se llama Dios. Nada en esta tierra puede hacerte a ti salir de la depresión al gozo que viene de Dios. Solamente Él puede cambiar nuestra tristeza en alegría. Y en Hebreos capítulo 12, sus versos 3 y 4, hay una palabra que también puede ayudarnos a entender que por grande, por profundo, por difícil que sea nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra depresión, nuestro desánimo, nuestra falta de fuerza, hay alguien que puede entender la profundidad, la magnitud de la situación sentimental o emocional por la que tú estás pasando, alguien que pasó por eso que tú estás pasando y aún más profundo, alguien que puede, vuelvo y te repito, sacarte de ahí porque entiende por lo que tú estás atravesando. Hebreos capítulo 12, en sus versos 3 y 4, dice la palabra: considerad a aquel, hablando de Cristo, nuestro Señor, el que murió por nosotros, el que murió para darnos vida en abundancia eterna, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea que el ánimo se puede cansar, el ánimo se puede debilitar, pero dice que no debe llegar al desmayo, no debe llegar a que nos lleve a perder la fe, a perder la esperanza, a perder la confianza en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Déjame decirte algo, Dios, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, pudo haber buscado otra manera para darnos salvación, para quitar nuestros pecados, para darnos esperanza. Sin embargo, la manera en que lo hizo fue a través del sufrimiento, fue a través del dolor. Dios tuvo que despojarse de su único Hijo Jesús y enviarlo a este mundo a padecer, a sufrir, a enfrentarse aún con los que eran de su reino, con los que eran de su religión. Lo envió a este mundo a enfrentarse con el enemigo de nuestras almas y a la vez lo envió para que lo derrotara. Y Jesús, mientras estuvo en esta tierra y mientras iba al Calvario, llevando nuestras culpas, pecados, enfermedades y situaciones, sufrió. Dice la palabra que Él sufrió hasta lo sumo. Dice la palabra que Él es llamado el varón de dolores. En Isaías 53 dice que Jesús es varón de dolores, experimentado en quebrantos. Cuando nosotros estamos padeciendo alguna situación, no nos gusta acercarnos a personas que vemos que realmente no conocen la aflicción, no han experimentado la aflicción o la tristeza, porque este tipo de personas no puede aportar nada, ninguna fortaleza a nuestra vida, sino que nos acercamos a personas que hemos visto salir de la depresión, salir del sufrimiento, personas de fe, personas fuertes, personas valientes, que han enfrentado pruebas y circunstancias y aún así están ahí de pie sirviendo al Señor. Y si hay alguien que puede sacarnos del desaliento, si hay alguien que puede quitar nuestra debilidad, si hay alguien que puede entendernos a la perfección cuando sufrimos y cuando estamos en ese estado de postración que no podemos ni siquiera levantarnos, no tenemos deseos de nada porque se nos han ido todos los deseos, ese es Cristo. Porque la palabra de Dios dice: consideren, mediten en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Todos nosotros sabemos lo que es el pecado.
El pecado es el enemigo acérrimo de Dios y de nosotros sus hijos. El pecado nos lleva a la muerte, nos lleva a la derrota, a la destrucción. Y nosotros sabemos, aunque muchas veces queremos evitar, que el pecado causa tristeza, causa dolor e impide la bendición de Dios sobre nosotros y una comunión cercana con Él. Cuando nosotros pecamos, vemos cómo no tenemos la seguridad y la confianza para acercarnos a Dios. Sin embargo, nosotros a veces cometemos 1, 2 o 3 pecados, pero Cristo en aquella cruz llevó en Él todo, escúcheme bien, todo el pecado, toda la maldad, toda la violencia, todo lo negativo de toda la humanidad. Y Jesús resistió hasta la muerte de cruz. ¿Para qué? Para darnos a cada uno de nosotros salvación, vida eterna y esperanza en medio de las situaciones desalentadoras. Una de las habilidades que tiene la mente es la de dirigir su atención a lo que ella elija. La mente dirige su atención a lo que decide o quiere pensar o quiere ver o sentir. Y dice la palabra que tal cual es nuestra mente, así es nuestro corazón. Y Romanos capítulo 8, en sus versículos 5 y 6 nos dice la palabra de Dios, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si usted es una persona espiritual, una persona que le cree a Dios, una persona que sabe que todo lo que Dios ha prometido se cumple, una persona que cree que Cristo murió por usted y dio su vida y llevó todas sus dolencias y todas sus preocupaciones y todo lo que le abate, lo clavó en la cruz del Calvario y está ahí a la diestra del Padre intercediendo por usted. Usted va a pensar en eso en sus momentos de debilidad, en sus momentos de depresión, y no se va a poner a pensar en el problema que le abate, en el problema que le deprime. Mire, una de las cosas que nos ayuda a nosotros los hijos de Dios a mantenernos firmes en la fe, a mantenernos caminando aunque los pies no quieran que caminemos, a mantenernos haciendo la voluntad de Dios aunque la carne nos diga que no lo hagamos, es la meditación, pero no la meditación en nuestros problemas, en nuestras carencias, en nuestras luchas personales, no, la meditación en la palabra de Dios, en la vida, en el caminar, en el ejemplo que Cristo nos dio. Por eso el apóstol nos está diciendo en esta mañana, consideren, mediten, tú que te sientes que ya no puede más, tú que sientes que es mejor estar muerto que estar vivo, tú que sientes que no tienes esperanza, que no hay salida, que no hay motivos para sonreír, que no hay motivos para deleitarte con todo lo que Dios te ha dado, que ya no hay ningún tipo de solución para tu problema. Este es el momento para que tú te sientes y cambies tus pensamientos y dejes de meditar en lo que se ve y comiences a meditar en lo que no se ve. Comiences a meditar en aquello que hizo Cristo Jesús por ti. Sí, fue por ti que Él lo hizo. Y si todavía tú estás respirando, si todavía tú estás en esta tierra, tú tienes la oportunidad de arrepentirte de tus pecados, de arrepentirte aún de tus dudas, de tus temores que ofenden a un Dios que está dispuesto a ayudarte si es que tú le crees. Estás ahí teniendo la oportunidad de acercarte a ese Dios que puede cambiar tus desiertos en manaderos de agua. Hebreos 12:1 sí dice, comienza diciendo, pongan los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjate bien, cuando tú y yo nos enfocamos en las deudas, en la falta de trabajo, en la economía del país o global, en las crisis que están aconteciendo y en lo que va a ocurrir,
Obviamente vamos a padecer de desánimo, de depresión, de turbación y de frustración y de derrota. Pero cuando tú y yo ponemos la mirada en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, en aquel que sufrió el dolor más grande de la humanidad, que llevó, óyeme bien, llevó nuestras enfermedades. Puedes imaginarte por un momento al ser humano Jesús cargando en su cuerpo todo el pecado de la humanidad, cargando sobre él todas nuestras dolencias. Si un simple dolor de cabeza nos quiere volver loco a nosotros, ¿qué será aquel que llevó todas y cada una de las enfermedades en su cuerpo? Llevaba en él todas nuestras tristezas, llevaba en él todas las acusaciones que el enemigo nos hacía, llevaba en él el rechazo de todos aquellos que le estaban crucificando, y aún así su ánimo no decayó, su ánimo no se cansó. Entonces, cuando tú y yo entendemos esto y meditamos en esto en medio de nuestros desiertos, en medio de nuestras tristezas, nuestro ánimo se levanta. Cobramos nuevas fuerzas. Por eso es que el Señor nos dice en su palabra: bástate, abastécete de mi gracia, porque en tu debilidad, dice el Señor, mi poder sobrenatural, ilimitado, se perfecciona. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Cuando estés en medio del abatimiento, cuando estés en medio del desánimo, cuando sientas que ya tú no puedes más, cuando la tristeza invada tu vida, escúchame bien, cambia tu enfoque. Y mira aquel que todo eso que tú estás padeciendo ya lo padeció, aquel que comprende, aquel que sabe, aunque tú no se lo expreses, aunque tú no lo busques, sabe por lo que tú estás pasando y está con los brazos abiertos esperándote para darte de su paz, para darte de su fuerza, para darte de su gozo. Vuelvo y repito, el tiempo en que Cristo viene a levantar su iglesia se acerca. Y vamos de mal en peor porque así lo declara la palabra. Pero Dios nos ha dado promesas para que nosotros en medio de esta generación perversa y mala podamos permanecer con buen ánimo, podamos permanecer gozosos, podamos permanecer fervientes, sirviéndoles, adorándole a Él en espíritu y en verdad. Dios nos ha dado promesas, Dios nos ha dado la salida para la depresión, la salida para el desánimo, la salida para nuestras necesidades. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es meditar en sus promesas, meditar en el ejemplo que Él nos dejó, porque cuando nosotros imitamos el ejemplo de Cristo, nos convertimos en esos más que vencedores, que dice la palabra que somos cada uno de nosotros. En Primera de Pedro, su capítulo 5, los versos 6 y 7, dice la palabra: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios quiere que toda esa ansiedad, todo ese desánimo, todas esas penas, todas esas tristezas que tú llevas ahí cargando en tu corazón, todas tus cargas, tú las deposites en sus manos. Él se va a encargar de hacer lo imposible por ti y para ti. Él se va a encargar de llevar tus problemas para que tú recibas la paz de Él que sobrepasa todo entendimiento. Pero a nosotros los seres humanos nos cuesta soltar los problemas, soltar las decisiones y las soluciones que nosotros creemos que tenemos. Nosotros creemos que nosotros somos los que podemos resolver nuestros problemas. Y por eso no le damos oportunidad a Dios con su poder sobrenatural e ilimitado que obra en nuestras circunstancias. Por eso el apóstol Pedro nos dice: humíllense, suelten sus cargas, entreguen sus habilidades, no sean sabios en su propia opinión y humíllense bajo la poderosa mano de Dios, que cuando fuere tiempo, y Dios nunca llega tarde, Él los va a exaltar. Échenle, entréguenle toda esa ansiedad y todo ese desaliento y todo ese desánimo, porque Él tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Yo no sé a ti,
pero la palabra de Dios y la meditación de esta me ha levantado, me ha fortalecido, me ha ayudado no a mirar para atrás ni a volver para atrás, sino siempre a avanzar hacia adelante. Y en Lucas capítulo 12, en los versos 24 y 27, el Señor Jesús decía también: considerad, diciéndonos, mediten en los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad, vuelve y dice Jesús, los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Los que son de la carne piensan y su ánimo lo determina la carne, pero los que somos espirituales pensamos en las cosas del espíritu y nuestro ánimo, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo nuestro ser lo gobierna el Espíritu Santo. Dios quiere cambiar tu tristeza en alegría. Dios quiere pelear tus batallas, porque la palabra de Dios dice que no es con espada ni con ejército, es con su espíritu que nosotros vamos a vencer en medio de la batalla que estamos librando. Dios quiere sacar tu alma de la tristeza, de la depresión, del desánimo, de la desesperanza, de la incredulidad y de la duda. Permítele a Él en este día que lo haga. Medita en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, que sufrió una muerte cruenta por ti y por mí, aún así no se desanimó, no se deprimió, no se dejó vencer, sino que venció la muerte, venció el pecado, venció la enfermedad, venció al diablo para darnos a ti nuestra victoria. Y esa victoria que Dios ganó por nosotros en la cruz, tenemos que creerla y tenemos que vivir gozosos porque somos más que vencedores. Somos privilegiados, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que aunque no veamos y no sintamos, está siempre con nosotros para sostenernos, para levantarnos, para ayudarnos y darnos buen ánimo.